RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a entrar en contacto a esta hora con el doctor Lucas Gersi, abogado constitucionalista, a quien agradecemos este contacto con RCR. Muy buenas tardes, doctor Gersi. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a RCR, encantado de estar acá y muy preocupado en realidad por esta situación tan difícil que está atravesando en este momento nuestro país. Así es, doctor, muy difícil esta situación crítica. Hace unos instantes estuvimos hablando con la doctora Elena Rebollar, que es la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, y ella calificaba esta medida dictada a medianoche por el presidente de la República, Pedro Castillo, como inconstitucional. Sin embargo, hemos podido escuchar a ministros de Estado que defienden esta medida como constitucional. Usted, como constitucionalista, ¿cuál es su apreciación al respecto, por favor? A ver, en primer lugar es importante mencionar que los estados de excepción sí pueden ser revisados por los jueces y son susceptibles de ser declarados inconstitucionales. No hay ningún área donde el presidente tenga poder absoluto. Siempre nosotros vamos a poder revisar este tipo de actuaciones. Aquí hay evidentemente una medida que es una medida inconstitucional por varios motivos. Motivo número uno, el estado de emergencia del COVID no tiene nada que ver con las protestas. Entonces no han debido hacer un toque de queda ampliando el estado de emergencia de COVID-19, como si esto se tratara de un tema de la pandemia cuando no tiene nada que ver con la pandemia. Tema número uno. Tema número dos, extremadamente poco transparente llamar una medida de este tipo a medianoche. Tema número 3, las protestas, ¿dónde se han realizado? ¿Dónde se han llevado a cabo? No se han llevado a cabo en la ciudad de Lima, principalmente. Se han llevado a cabo principalmente en otras ciudades, en otras regiones del Perú, como Huánuco, como Huancayo. Sin embargo, el toque de queda lo dictan únicamente en Lima. Bastante sospechoso. Y lo más grave, lo más importante de todo, acá hay una medida desproporcionada, ¿no es cierto? Porque para prevenir vandalismo, para prevenir saqueos, hay otras medidas que se tienen que llevar a cabo, un despliegue policial, entre otras medidas, trabajo de inteligencia, y no encerrar a todo el mundo en su casa, afectando el trabajo de las personas, la capacidad de ir al banco, la capacidad de ir a una farmacia. Además es una medida de toque de queda totalmente exagerada, porque no hay excepciones ni para ir al banco, ni para ir a la farmacia, ni para ir al mercado, etcétera, ¿no? Entonces es realmente una medida arbitraria que parece estar diseñada para generar zozobra en la población y que parece estar diseñada también para impedir de alguna manera que el presidente vaya a el Congreso, que lo habían citado, y en general para desestabilizar la situación del país. Entonces es una situación muy grave. Por eso se puede calificar como sospechosa, como usted dice, esta medida, un psicosocial quizás, doctor Gersi. Yo creo que tiene algo de eso. Es una medida sospechosa, es una medida desproporcionada, claramente inconstitucional. Por eso yo saludo a algunos alcaldes que han anunciado públicamente que no van a acatar la medida, y por eso es que probablemente hoy en la noche vamos a ver unas manifestaciones verdaderamente multitudinarias que se están convocando en diferentes ciudades del país, ¿no? Entonces, la verdad pues que aquí estamos viendo un gobierno que tiene una pretensión autoritaria. Ahora, ¿No doctor, cierto? esto daría pie, según sus explicaciones y estos 3 puntos que nos ha explicado para calificar esta medida como anticonstitucional, ¿esto daría pie a una denuncia constitucional contra el presidente de la República? Bueno, a ver, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Defensor del Pueblo ya presentó una demanda de habeas corpus, el Congreso podría derogar esta medida. Una denuncia constitucional es un poco más complicado. Para que se presente una denuncia constitucional tendría que demostrarse que el presidente de la República hizo esto para impedir que el Congreso actúe, ¿no es cierto? Para impedir tener que declarar frente al Congreso, que lo había citado. Pero yo creo que esa es una posibilidad, ¿no? Entonces podría presentarse una acusación constitucional para que luego el Congreso investigue esa situación. Pero aquí, la verdad, estamos en una situación insostenible. El gobierno, en vez de buscar que se resuelvan estos problemas,
el gobierno lo que ha intentado es exacerbar la tensión con el argumento de que de esa forma se va a obtener la Asamblea Constituyente. Entonces este es un gobierno que busca el caos, busca el vandalismo, busca los saqueos, busca que la protesta sea violenta, busca que el Perú no tenga normalidad. Ellos están empeñados básicamente en promover una situación de conflicto máximo que sea pues inconstitucional, ¿no? Para instalar un régimen autoritario. Es el programa de este gobierno. Como se ha visto en Venezuela, ¿no? Quizás. Claro, exactamente. Ese es el modelo que tienen ellos, el modelo de Evo Morales en Bolivia, el modelo de Venezuela. Y para implementar ese modelo, siempre ellos quieren hacer la Asamblea Constituyente que les pueda dar el poder total, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. A Guillermo Bermejo, a Puca Bellido, a Cerrón, hablando obsesionadamente de este punto de la Asamblea Constituyente. Ahora, doctor Gersi, ¿qué salidas podemos tener para salir ya de esta crisis política que venimos viviendo ya desde meses atrás? No hay solución, vemos conflicto tras conflicto, se han acrecentado los conflictos sociales en diversos puntos del país, ya no solo los transportistas por esta paralización que han tenido, sino se están aunando instituciones, sindicatos, incluso las amas de casa protestando contra este gobierno. ¿Qué tendría que hacer el presidente? Sabemos que él no tiene la intención de renunciar. ¿Qué tendría que hacer el Congreso de la República? ¿Qué solución le podemos dar a esta situación? A ver, la única solución viable a este problema, la única situación viable a este problema desde mi punto de vista es que haya una renuncia del gobierno, que caiga el gobierno y que vayamos a nuevas elecciones. Este gobierno no tiene ninguna intención de moderarse. Este gobierno lo que quiere es mayor inestabilidad para que se instale la Asamblea Constituyente. Entonces, mientras este gobierno esté, va a seguir la situación de confrontación. La única solución viable es las elecciones adelante. No hay otra solución. No tenemos ni vemos la intención de renuncia del presidente Castillo. Bueno, no, yo siento que no hay absolutamente ninguna intención de renuncia de parte de él y, digamos, es el pueblo peruano movilizado constitucionalmente y democráticamente el que tiene que exigirle la renuncia. Ahora, el día de hoy en diversas partes de Lima se han dado cacerolazos y también se está hablando de una marcha para esta tarde. Hemos hablado hoy en nuestra edición de hace unos instantes con el dirigente aprista, que es ministro y es congresista también, Jorge del Castillo, en donde también su partido se va a reunir para realizar diversas marchas ya en los próximos días. ¿Es una situación que se está generando por el propio gobierno, por este mal gobierno? ¿Se van a acrecentar así día a día las marchas? Bueno, sí, yo creo que vamos a ver confrontación y caos radical, absoluto, permanente, ¿no es cierto? Y lo que nosotros debemos hacer es, digamos, exigir que el Perú vuelva a la normalidad. Para que eso ocurra, lamentablemente tiene que caer el gobierno, no hay otra manera. Y estamos mucho más allá del punto de conversación, de diálogo, de negociación. Estamos mucho más allá. Así es, ni que se dé, porque le están pidiendo incluso que haya una renovación del gabinete, que sea un gabinete de consenso. ¿Eso podría solucionar en algo este problema? Yo creo que nosotros hace rato ya cruzamos el Rubicón. Este gobierno ha incurrido en actos de corrupción tan flagrantes y en actos de desestabilización tan flagrantes que creo que eso ya no va a ser posible. Pero de todas maneras me gustaría que lo intentaran, ¿no? Sería bueno que asuman figuras independientes que tengan credibilidad. Si este gobierno desde el comienzo hubiese buscado tener un gabinete con credibilidad, no hubiesen habido estos problemas, ¿no? Bien, vamos a ver qué se suscita esta tarde en esta cita que va a tener el presidente de la República en el Congreso, para ver si de alguna manera se presenta alguna solución. Muchas gracias, doctor Lucas Gersi, por este contacto con Enlace Regional. Un abrazo, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de acompañarlos en otra oportunidad. Un saludo grande. RCR, la red que comunica y une al Perú.